Hola y bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas narraciones. Hoy te traemos un cuento conmovedor de O. Henry, La última hoja. A lo largo de esta historia, nos sumergiremos en la vida de dos jóvenes artistas que enfrentan una difícil prueba de amistad, esperanza y sacrificio. La última hoja es una narración que tocará tu corazón, llena de giros inesperados y un final que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Esta narración está dividida en 15 capítulos, que te invito a disfrutar de principio a fin. Prepárate para un viaje emocional que te hará valorar las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Así que, acomódate, escucha con atención y acompáñanos mientras descubrimos el destino de los personajes de O. Henry. Capítulo 1. El inicio de una amistad. En una pequeña calle del barrio de Greenwich Village, en Nueva York, vivían dos jóvenes artistas, Sue y Yancy. El lugar, lleno de vida y colores, era el hogar perfecto para quienes se dedicaban al arte. La ciudad vibraba de una manera especial, especialmente en el otoño, cuando las hojas caían de los árboles y las calles se cubrían de un manto dorado. Sue y Yancy habían llegado allí por caminos distintos, pero el destino las había unido en una amistad que parecía invencible. Sue era una pintora apasionada y creativa, con un espíritu optimista y una energía que irradiaba incluso en los días más grises. Su vida estaba dedicada a sus lienzos, pero también a cuidar de su amiga Yancy, quien, a pesar de su gran talento como pintora, era más reservada y melancólica. Ambas compartían el amor por el arte, pero sus temperamentos eran muy distintos. Yancy, por su parte, era una joven delgada y delicada, con una profunda sensibilidad que la hacía percibir la vida de una manera única. Sin embargo, había algo en ella que siempre parecía estar envuelto en una sombra, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. A menudo, Sue notaba en su amiga una melancolía difícil de entender, como si detrás de su sonrisa y su pincelada maestra se ocultara una tristeza profunda. Sue había llegado a vivir con Yancy cuando ambas se mudaron a un pequeño apartamento que compartían. El lugar, aunque modesto, estaba lleno de arte, lienzos inacabados, pinceles, y la inconfundible fragancia de la pintura fresca en el aire. Era el refugio perfecto para dos jóvenes que soñaban con alcanzar el reconocimiento en el mundo artístico. A pesar de sus diferencias, las dos amigas se complementaban perfectamente. Mientras Sue era extrovertida y llena de vida, Yancy solía ser más callada y reflexiva. Pero en el arte, ambas se entendían a la perfección. Juntas, se apoyaban mutuamente en sus desafíos, en sus fracasos y en sus logros. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Sue observó a Yancy sentada junto a la ventana de su habitación, mirando fijamente a la pared exterior, donde una planta trepadora cubría gran parte de la fachada del edificio. La joven pintora estaba absorta, como si todo su ser estuviera conectado con esas hojas que se mecían suavemente con la brisa. Sue, al verla en ese estado, se acercó a su amiga y, con una sonrisa, le preguntó qué estaba observando. Yancy no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si algo en su interior estuviera a punto de quebrarse. Finalmente, Yancy habló en voz baja. Sue, creo que ya no tengo muchas esperanzas. Las hojas de esa planta, ¿te has fijado? Cada día caen más, una tras otra. Cuando se caiga la última, yo también me iré. Sue la miró, sorprendida por sus palabras, pero no podía comprender del todo el dolor que su amiga sentía. No era la primera vez que Yancy hablaba con esa sensación de derrota. A menudo, su amiga parecía atrapada en una oscuridad que la rodeaba, pero nunca antes había hablado de manera tan clara sobre la muerte. Con voz firme, Sue intentó animarla. No hables así, Yancy. Las hojas no significan nada, y tú tienes toda una vida por delante. El arte. Tu arte es lo que realmente importa. No dejes que algo tan insignificante te derrumbe. Pero Yancy no parecía convencida. Esa tarde, la habitación se llenó de un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera esperando a que algo sucediera. Sue sabía que su amiga no estaba simplemente hablando de la planta, sino que había algo mucho más profundo detrás de sus palabras. Algo que, aunque Sue no podía comprender por completo, era una sombra que había oscurecido el corazón de Yancy. Sue se sentó junto a ella, mirando también la planta en la ventana. Las hojas temblaban suavemente con el viento, y aunque parecían tan frágiles, también eran resilientes,
luchando contra el paso del tiempo. En ese momento, Sue tomó una decisión. No dejaría que su amiga se hundiera en esa tristeza, y haría todo lo que estuviera a su alcance para devolverle la esperanza. Así, en una tarde gris y silenciosa, comenzó una nueva etapa en la vida de Yancy y Sue. Una etapa que, sin saberlo, las llevaría a enfrentarse a un desafío que cambiaría el destino de ambas. Capítulo 2. La enfermedad de Yancy. La estación de otoño había avanzado y el aire fresco y cargado de humedad comenzaba a envolver las calles de Nueva York. Las hojas secas crujían bajo los pies, y las calles de Greenwich Village adquirían un tono nostálgico que invadía todos los rincones del barrio. Era una temporada de cambios, no solo en el paisaje, sino también en la vida de las dos jóvenes artistas. En el pequeño apartamento que compartían, la atmósfera se había vuelto pesada y cargada de tensión. Yancy, que hasta entonces había sido una joven llena de energía y pasión por el arte, comenzó a mostrar signos de una tristeza aún más profunda, como si algo en su interior se estuviera apagando lentamente. La razón no era clara, pero lo cierto era que, en los últimos días, su salud había comenzado a decaer. Sue, preocupada, la observaba con creciente inquietud. Yancy no solo parecía distante y apática, sino que su vitalidad había desaparecido por completo. Durante las últimas semanas, había estado fatigada y débil, y ahora, un día tras otro, su piel pálida y sus ojos hundidos dejaban claro que algo no estaba bien. El diagnóstico no tardó en llegar. Yancy tenía neumonía, y su estado era grave. Los médicos le aconsejaron reposo absoluto y cuidados intensivos, pero lo que más sorprendió a Sue fue que, más allá de los síntomas físicos, parecía que la enfermedad no solo afectaba el cuerpo de su amiga, sino también su espíritu. Yancy, cada vez más débil, parecía haber perdido la voluntad de luchar. Cada día que pasaba, Sue se mantenía junto a ella, ayudándola a beber líquidos, a tomar los medicamentos y asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Sin embargo, algo dentro de Yancy parecía haberse apagado. No tenía hambre, no mostraba interés en nada y apenas hablaba. Su mirada se perdía en el vacío, siempre fija en la planta trepadora que colgaba de la ventana de su habitación, como si fuera la única cosa que la conectaba al mundo exterior. Sue intentaba distraerla, trayéndole libros, conversando sobre arte y sus sueños de futuro, pero Yancy apenas respondía. Su cuerpo estaba físicamente agotado, y su mente parecía haber llegado a un punto en que la esperanza se había desvanecido por completo. Una tarde, cuando Sue entró a la habitación para encontrarla nuevamente inmóvil en su cama, Yancy rompió el silencio con una voz suave y quebrada. «Sue, creo que ya no hay esperanza para mí», murmuró, su voz casi imperceptible. «Cada vez que miro por la ventana y veo la planta, sé que no hay mucho tiempo. Cuando caiga la última hoja, yo también me iré». Sue se quedó paralizada por un momento, incapaz de comprender completamente lo que acababa de escuchar. La última hoja. ¿A qué se refería? Había una planta trepadora en la pared exterior, cuyas hojas se despojaban lentamente por el viento, pero nunca antes Yancy había hablado de ella con tanta seriedad. «Yancy, por favor, no digas eso», insistió Sue, acercándose a su amiga. «Las hojas caen por el viento. Eso es todo. No tiene nada que ver con tu vida. Tú eres más fuerte que eso». Pero Yancy no parecía escuchar. Sus ojos seguían fijos en la ventana, y su respiración se hacía más débil. «No puedo evitarlo, Sue. Cuando la última hoja se caiga, sé que también me iré. Es como si todo estuviera conectado, como si mi vida dependiera de esa planta». Sue intentó contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que Yancy no solo hablaba de la planta, sino de algo mucho más profundo, algo que estaba más allá de lo físico. Algo que había herido su alma de tal manera que ni la enfermedad podía disimularlo. La joven pintora no sabía qué hacer. No había palabras que pudieran aliviar la angustia que sentía su amiga, y aunque su corazón luchaba por encontrar una manera de darle esperanza, parecía que Yancy ya había tomado una decisión, una que la alejaba cada vez más de la vida. Los días pasaban, y la salud de Yancy continuaba deteriorándose. Cada vez que miraba por la ventana, la planta trepadora parecía tener menos hojas, y su amiga se aferraba más a esa idea. Cuando la última hoja se caiga, ella también se irá. Sue no podía dejar de pensar en lo que su amiga había dicho. Era como si la planta se hubiera convertido en un símbolo del sufrimiento de Yancy, como si ambas estuvieran atrapadas en una lucha contra el inevitable paso del tiempo.
A pesar de la desesperación que sentía, Sue no se rendiría. Sabía que tenía que hacer todo lo posible por devolverle la esperanza a su amiga, aunque no entendiera del todo lo que ocurría en su mente. Decidió actuar, con la esperanza de que su esfuerzo pudiera salvar a Yancy antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. La desesperanza de Yancy. Las semanas pasaron lentamente, llenas de silencios y momentos de angustia. El frío de noviembre se fue apoderando de la ciudad, y con él, la salud de Yancy continuaba empeorando. Sue, sin descanso, estaba siempre a su lado, pendiente de su cuidado. Le traía sopa caliente, le leía libros y trataba de mantenerla entretenida con pequeños chistes y relatos. Sin embargo, nada parecía lograr que Yancy recuperara siquiera una chispa de su antigua vitalidad. La joven pintora pasaba horas mirando por la ventana, observando la planta trepadora que se aferraba a la pared del edificio vecino. Las hojas se iban cayendo una tras otra, como si el tiempo se estuviera deshojando ante sus ojos. Sue notaba cómo su amiga no solo estaba perdiendo la fuerza física, sino también el deseo de seguir adelante. Sue intentaba convencerla de que no se dejara vencer por la enfermedad. Le hablaba de sus proyectos artísticos, le recordaba lo mucho que había luchado por llegar hasta donde estaba, pero Yancy no respondía. Su mirada era vacía, fija en el movimiento de las hojas, como si estuviera esperando que la última cayera para que todo terminara. ¿Por qué sigues mirando esa planta?, le preguntó Sue una tarde mientras acomodaba las almohadas en la cama de Yancy. Es solo una planta, no tiene poder sobre ti. No puedes dejar que eso decida tu destino. Yancy giró lentamente la cabeza hacia Sue, su expresión grave y triste. Sue, dijo en un susurro, yo no lo elijo, pero sé que cuando la última hoja de esa planta se caiga, yo también me iré. El viento la llevará, y eso será el final para mí. Lo siento, no puedo evitarlo. Sue se quedó sin palabras, sintiendo una angustia profunda al escuchar las palabras de su amiga. La situación se había vuelto más seria de lo que había imaginado. No era solo una cuestión de enfermedad física. Parecía que Yancy estaba luchando contra algo mucho más grande, algo que no se podía ver pero que estaba afectando su espíritu de manera irreparable. El frío viento de la tarde acariciaba la ventana, y las hojas de la planta continuaban cayendo lentamente. Cada vez que Sue miraba la planta, un nudo se formaba en su garganta. ¿Era posible que la mente de Yancy hubiera llegado a tal punto de desesperanza, en que hasta la naturaleza misma fuera un presagio de su destino? ¿Qué podía hacer para detener esa espiral de pensamiento que atrapaba a su amiga? Sue decidió que debía intervenir de manera más firme, que no podía permitir que la mente de Yancy fuera la que dictara su destino. Pero no sabía cómo hacerlo. Ninguna palabra parecía suficiente. Los médicos ya le habían advertido que la enfermedad era grave, y aunque Yancy estaba recibiendo el tratamiento adecuado, su actitud ante la vida estaba haciendo más daño que la propia neumonía. Una tarde particularmente fría, Sue se sentó al borde de la cama de Yancy, tratando de pensar en algo que pudiera hacer para cambiar su perspectiva. Sin embargo, mientras observaba a su amiga, algo en el aire parecía haber cambiado. La planta en la ventana, que antes parecía frágil y vulnerable, parecía haber resistido el golpe del viento, manteniendo algunas hojas en sus ramas. Sin embargo, Yancy no dejaba de mirar las que ya se habían caído. Ella no veía la resistencia de las que aún quedaban. Solo veía lo que ya no estaba. Si tan solo supiera qué hacer, pensó Sue, apretando las manos en su regazo. Yancy no puede seguir así. No puedo perderla. Sue sabía que algo debía hacer, pero en ese momento, todo parecía estar fuera de su control. Mientras la joven pintora miraba, con la respiración entrecortada, las últimas hojas se deslizaban lentamente por el viento. Una tras otra, caían. Sue observaba, con una mezcla de impotencia y desesperación, como el destino de Yancy parecía atado a esas frágiles hojas que caían. Pero lo que Sue no sabía era que la última hoja no caería tan pronto. Algo inesperado estaba por suceder, algo que cambiaría no solo el curso de la vida de Yancy, sino también de su propia vida y la de alguien más. Capítulo 4. La promesa de la última hoja. La penumbra del otoño envolvía el apartamento de Yancy y Sue como un manto pesado, y la preocupación de Sue solo aumentaba conforme pasaban los días. La enfermedad de su amiga no solo estaba afectando su cuerpo, sino también su alma, y Sue sentía que cada palabra de ánimo que intentaba ofrecerle parecía desvanecerse en el aire. A pesar de sus esfuerzos,
Yancy continuaba mirando la planta en la ventana con esa expresión distante, como si todo su ser estuviera atrapado en la caída de las hojas. Sue sabía que algo debía cambiar. No podía permitir que la desesperanza de Yancy la consumiera por completo. La joven pintora, que siempre había sido tan vital, tan llena de pasión por el arte, ahora parecía estar perdida, como si hubiera entregado su voluntad a un destino incierto que ella misma había decidido. Una tarde, después de que el sol se pusiera detrás de los edificios, Sue se sentó junto a Yancy en la cama. La enfermedad de su amiga había avanzado, y la fiebre la mantenía inmóvil, casi sin fuerzas para levantar la cabeza. Los ojos de Yancy, aunque llenos de tristeza, seguían observando, con una fijeza desconcertante, la planta que trepaba por la pared del edificio vecino. «Sue», murmuró Yancy con voz débil, sin apartar la vista de la ventana, «estoy segura de que cuando la última hoja se caiga, yo también me iré. Ya no hay nada más que pueda hacer. Todo está decidido». Sue sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía encontrar una forma de cambiar esa visión fatalista que su amiga tenía. Cada palabra que Yancy decía parecía acercarla más a su destino, como si las hojas caídas fueran el marcador de su vida. En ese momento, Sue hizo una promesa en su corazón. No permitiría que las últimas hojas, frágiles y efímeras, decidieran el destino de su amiga. «Yancy», dijo Sue con una firmeza que no sentía, «te lo prometo. No dejaré que esas hojas caídas te lleven. No lo haré. No te voy a perder, no importa cuántas hojas caigan». Yancy la miró, apenas capaz de mover los labios, pero sus ojos parecían entender el esfuerzo de Sue por mantener la esperanza. Sue continuó, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. «Recuerda, tu vida no depende de esas hojas. Hay tantas cosas en el mundo que te esperan, y el arte, el futuro, todo eso sigue ahí, esperando por ti. No permitas que esta planta, esta pequeña planta, te diga cuándo es el momento de rendirte». Pero Yancy solo suspiró, como si las palabras de Sue no pudieran penetrar la oscuridad en su interior. Las hojas seguían cayendo, y el viento, con su susurro frío, parecía confirmar la predicción de Yancy. Cada día que pasaba, las hojas restantes de la planta parecían volverse más y más valiosas, como si su vida estuviera atada a ese ciclo inquebrantable de caída y muerte. Sue se levantó y se dirigió a la ventana. Miró la planta trepadora con atención. Las hojas caían una por una, pero había algo más. Una pequeña hoja, casi perdida entre las demás, permanecía firmemente aferrada a la rama, desafiante ante el viento que soplaba con fuerza. Sue observó la escena con una mezcla de desesperación y determinación. Si bien sabía que no podía cambiar lo que Yancy sentía, algo en su interior le decía que no podía rendirse, que no podía dejar que la vida de su amiga se decidiera por una planta. Había algo que podía hacer. Algo que, si bien no podía detener la enfermedad, podría darle a Yancy una razón para seguir luchando. Sue decidió que haría lo que fuera necesario para ayudar a su amiga. No podía permitir que Yancy siguiera mirando la planta como si fuera la única verdad. En su corazón, Sue sabía que su amiga no solo necesitaba cuidados médicos, necesitaba una razón para creer, una razón para aferrarse a la vida. Durante la noche, Sue salió de la habitación y se dirigió al pasillo oscuro, donde Berman, el viejo pintor que vivía en el edificio, tenía su propio estudio. Berman era conocido por su carácter extraño y algo hosco, pero Sue sabía que, al igual que ella, tenía un profundo amor por el arte. Quizás él podría ayudarla a encontrar una manera de cambiar el curso de la situación. Cuando Sue le explicó la grave situación de Yancy, Berman la escuchó en silencio, sin interrumpirla, sus ojos profundos y serios observando cada palabra que ella decía. Al final, Sue le pidió ayuda, aunque no sabía exactamente cómo él podría hacerlo. Berman, sin decir mucho, asintió lentamente, su rostro arrugado reflejando una determinación que Sue no había visto antes. «Haré lo que sea necesario», dijo con voz grave. «Déjamelo a mí». Esa noche, Sue regresó al apartamento, con la esperanza de que Berman pudiera ayudarla de alguna manera. Mientras tanto, las hojas en la planta seguían cayendo, y Yancy seguía esperando que la última se despidiera de ella. Sue se sentó junto a su amiga, tomando su mano con ternura. «Te lo prometo, Yancy», repitió, aunque no sabía exactamente cómo lo cumpliría. «No te voy a dejar ir. No tan fácilmente». Capítulo 5. La última hoja. La noche había caído sobre Greenwich Village,
y el viento gélido de noviembre arremetía contra las ventanas del apartamento. Sue no podía dejar de pensar en lo que Berman había prometido. Él haría lo que fuera necesario. Aunque no entendía exactamente qué haría, el simple hecho de que Berman, un hombre que siempre se había mostrado un tanto distante y desconectado del sufrimiento de los demás, estuviera dispuesto a ayudar, le dio algo de esperanza. Yancy continuaba en su cama, mirando la planta trepadora por la ventana, como siempre. La fiebre aún no la había abandonado por completo, pero había momentos en los que parecía completamente consciente, más que en otros, y en esos momentos, hablaba con una calma extraña, casi como si estuviera esperando algo, como si su vida estuviera ligada a lo que sucedía con las hojas en esa planta. Sue intentaba distraerla con cualquier cosa, pero Yancy, en su estado de semiconsciencia, apenas prestaba atención. La joven pintora seguía fijando su mirada en la ventana, en la planta, como si cada hoja caída marcara el paso del tiempo, el paso de su vida. «Solo queda una hoja», murmuró Yancy una tarde. «Cuando se caiga, me iré con ella». Sue miró hacia la ventana, observando cómo el viento seguía soplando y cómo las hojas, ya en su mayoría caídas, bailaban en el aire y caían al suelo. Había una sola hoja, aferrada a la rama más alta, que resistía con toda su fuerza al viento helado. Algo en esa hoja, en su tenacidad, la hizo sentir que, tal vez, todo no estaba perdido. Sin embargo, el miedo seguía apoderándose de Sue. La vida de su amiga parecía estar suspendida en ese último suspiro de la planta, en esa última hoja. Era difícil de aceptar, pero Yancy, con sus ojos apagados y su cuerpo debilitado por la enfermedad, parecía haber hecho una conexión irrevocable entre su vida y esa hoja. Esa noche, mientras la ciudad dormía y el viento azotaba las calles desiertas, Sue se acercó a Berman en su pequeño estudio. El viejo pintor estaba trabajando en su último cuadro, un trabajo que había estado posponiendo durante meses. Al ver a Sue entrar, Berman la miró con una seriedad que rara vez mostraba. «¿Qué hay, Sue?», preguntó con su voz áspera. «¿Cómo está la chica?». Sue, con los ojos llenos de ansiedad, le respondió: «No mucho mejor, y esa última hoja sigue ahí, pero no sé si Yancy podrá aguantar mucho más. Necesito que hagas algo, Berman. Algo para salvarla». Berman observó a Sue durante unos largos segundos, su mirada profunda y cansada. Luego, sin decir palabra, se levantó de su silla, tomó su sombrero y se dirigió hacia la puerta. Sue lo siguió sin entender del todo sus intenciones. «Es tarde, Sue», dijo Berman con su voz grave. «Vayamos a la planta». Juntos, se dirigieron al apartamento de Sue y Yancy. Mientras caminaban por las frías calles, la lluvia comenzó a caer, creando charcos que reflejaban las luces tenues de los faroles. Ninguno de los dos habló mientras caminaban, pero Sue sintió que algo importante estaba a punto de suceder. Berman, con su actitud tranquila pero decidida, había prometido que haría lo que fuera necesario. Cuando llegaron al apartamento, Berman se dirigió directamente hacia la ventana. Observó la planta que se trepaba por la pared exterior, con su última hoja resistiendo al viento que azotaba con fuerza. Sue lo observaba en silencio, sin saber qué esperar. Berman se quedó allí un momento, observando la hoja con una atención inquebrantable. Luego, de repente, salió de la habitación. Sue lo siguió, completamente desconcertada. ¿Qué iba a hacer? ¿De qué forma podía Berman ayudar? «Espera aquí», le dijo Berman con voz grave, y se marchó hacia su estudio. Sue, confundida y preocupada, se quedó junto a la ventana, observando la planta. El viento seguía soplando con fuerza, y la última hoja, esa que había resistido tanto, parecía cada vez más frágil. Un suspiro de Sue llenó la habitación mientras observaba ese símbolo de la lucha de Yancy, que parecía estar a punto de desaparecer. Pasaron varias horas, y Sue, cansada y agotada por la preocupación, finalmente se quedó dormida en el sillón. La madrugada ya había comenzado a sentarse cuando una pequeña ráfaga de viento sopló, y cuando Sue despertó, miró hacia la ventana. La última hoja seguía en su lugar. Pero algo estaba diferente. La hoja no se movía. Aunque el viento seguía soplando, la hoja permanecía inmóvil, firme, aferrada a la rama, como si desafiara todo pronóstico. Sue, llena de asombro y confusión, miró la hoja, luego miró la cama de Yancy. Su amiga seguía dormida, pero algo en la atmósfera parecía haber cambiado. La última hoja, con su presencia inquebrantable,
había dado a Sue la esperanza de que, quizás, todavía había una razón para seguir luchando. Esa mañana, cuando Yancy despertó, Sue le habló con una sonrisa que, aunque fatigada, reflejaba una chispa de esperanza. «Mira, Yancy», dijo Sue con suavidad, «la última hoja sigue ahí. No te preocupes, no se ha caído». Yancy, aunque débil, miró hacia la ventana. Sus ojos, al principio llenos de escepticismo, se suavizaron al ver la hoja intacta, desafiando las expectativas del viento y del tiempo. «La hoja», murmuró Yancy, con una extraña mezcla de sorpresa y esperanza en su voz. Sue sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. La última hoja seguía ahí, pero la verdad era que, algo mucho más grande que la planta había ocurrido esa noche. La lucha por la vida de Yancy no había terminado, pero ahora había una razón para seguir adelante. Capítulo 6. El sacrificio de Berman. El amanecer llegó con un resplandor frío, pero el apartamento de Sue y Yancy parecía más cálido que nunca. La última hoja de la planta seguía aferrada a la rama más alta, inquebrantable ante el viento helado. Yancy, aunque débil, estaba sentada en su cama, mirando hacia la ventana con una nueva luz en sus ojos. Es increíble», murmuró Yancy, su voz aún débil, pero llena de asombro. «La hoja, aún está allí. No se ha caído. No puedo creerlo». Sue, que estaba a su lado, sonrió al ver la mirada de esperanza en los ojos de su amiga. El aire de la habitación parecía más ligero, como si la presencia de esa hoja hubiera traído consigo una brisa de vida nueva. «Sí», respondió Sue, con una dulzura que solo una amiga podría expresar. «Y lo mejor de todo es que tú también estás aquí, Yancy. No estás sola en esto. No te voy a dejar ir». Mientras Yancy seguía mirando la hoja con renovada determinación, algo en el interior de Sue se mantenía inquieto. No podía dejar de pensar en lo que Berman había hecho esa noche, en cómo había desaparecido misteriosamente del apartamento y se había dirigido hacia su estudio. Berman había prometido que haría lo que fuera necesario para salvar a Yancy, pero Sue no sabía exactamente qué había hecho. Algo en la actitud de Berman le decía que no era un hombre que se prestara a actos de desesperación sin razón alguna. Durante el día, Sue no dejó de atender a Yancy, manteniéndola cómoda y animada. Aunque la joven pintora parecía estar recobrando un poco de su energía, Sue sentía que la verdadera respuesta a todo esto aún no había llegado. Cuando la tarde llegó, decidió que debía averiguar lo que Berman había hecho para que la última hoja continuara allí, desafiando todas las expectativas. Sue fue a la puerta del estudio de Berman, la puerta que siempre estaba cerrada, y tocó con suavidad. No había respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez con un poco más de insistencia. Finalmente, Berman apareció, su rostro arrugado como siempre, pero con una expresión que Sue no pudo leer. «Berman, necesito saber, ¿cómo lo hiciste?» Sue no pudo contener la pregunta. «Esa hoja, ¿cómo sigue ahí? Es un milagro». Berman la miró fijamente. Su mirada era profunda y algo sombría, pero no dijo una palabra. No parecía dispuesto a dar detalles. Sue, sintiendo que algo extraño se escondía detrás de su silencio, insistió. «¿Qué hiciste, Berman? ¿No te das cuenta de lo que eso significa para Yancy?» Finalmente, Berman suspiró. «Sue, tú no sabes nada. Esa hoja no es como parece». Sue frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Berman dio un paso atrás y permitió que Sue entrara al estudio. La luz era tenue, y el aire estaba impregnado con el olor a pintura fresca. En el centro del cuarto había un lienzo grande, cubierto por una tela blanca. Berman se dirigió al lienzo y lo descubrió lentamente. Sue dio un paso atrás, atónita, cuando vio lo que había pintado Berman. Allí, en el lienzo, estaba la imagen perfecta de la última hoja, capturada con tal detalle y precisión que parecía real. La hoja, tan viva y desafiante, parecía casi estar flotando en el lienzo, como si estuviera esperando que la miraras más de cerca. ¿Qué significa esto?, preguntó Sue, ahora completamente confundida. Berman, sin apartar la mirada de su obra, habló con voz grave. «Anoche, la última hoja estaba a punto de caer. La vi, y supe que no podías permitir que eso sucediera. Así que fui allí, a la planta, y pinté la última hoja. La pinté como si fuera real». Sue se quedó sin aliento.
¿La pintaste? Pero, ¿cómo? Berman la miró y asintió lentamente. La pinté en la pared, justo donde la planta tenía la última hoja. Usé pintura especial que resiste el viento, y la coloqué de forma que pareciera que estaba realmente en la rama. Sue no podía creer lo que oía. Pero, Berman, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tu vida por eso? Berman, con un suspiro de agotamiento, se sentó en una silla cercana. Su rostro estaba arrugado por la fatiga y la preocupación. Porque vi cómo la vida de la joven estaba atada a esa hoja, y su esperanza también. Sabía que si esa hoja caía, perdería la última chispa que la mantenía viva. Yo, soy un pintor, Sue, pero no he hecho nada de valor. He pasado mi vida haciendo pinturas menores, sin sentido. Pero, en esta última pintura, sentí que mi vida tenía un propósito. Sue estaba en silencio, mirando a Berman, reconociendo el sacrificio que había hecho. Él, un hombre que siempre había sido conocido por su actitud dura y su carácter solitario, había hecho algo impensable. Había arriesgado su propia salud y seguridad para darle a Yancy lo que más necesitaba en ese momento, una razón para luchar. No puedo creerlo, murmuró Sue, con lágrimas en los ojos. Berman, hiciste más que pintar. Has dado todo por ella. Berman sonrió débilmente, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. A veces, el arte es más que una pintura, Sue. A veces, es lo único que nos queda para salvarnos. Sue miró la obra de Berman, la imagen de la hoja perfecta, y entendió en ese momento el sacrificio que él había hecho. Su acto de generosidad, aunque oculto en secreto, le había dado a Yancy la esperanza para continuar luchando. Pero Sue no sabía que el sacrificio de Berman había tenido un precio mucho más alto. Mientras Berman había pintado la hoja durante la tormenta, había contraído una neumonía terrible. La enfermedad lo había consumido rápidamente. Al día siguiente, Berman fue encontrado sin vida en su estudio, víctima del frío y la humedad. Sue se quedó allí, con el corazón roto, sabiendo que el sacrificio de Berman no había sido en vano. Yancy, al ver la hoja, había encontrado una nueva razón para vivir. El sacrificio del viejo pintor, de alguien que nunca había sido reconocido por su arte, había salvado una vida. Capítulo 7. El amanecer de una nueva esperanza. El día siguiente llegó con una calma extraña. El sol brillaba suavemente sobre Greenwich Village, y el aire, aunque frío, parecía menos penetrante, como si la ciudad estuviera respirando aliviada. Sue, que había estado tan nerviosa y preocupada durante la noche, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Berman, con su sacrificio, había hecho algo impensable para salvar a Yancy, y aunque el viejo pintor ya no estaba allí para ver los resultados de su valentía, Sue sentía que su acto heroico había marcado un cambio irreversible en la vida de su amiga. Yancy, por su parte, estaba mucho mejor. Al despertar esa mañana, había mirado hacia la ventana con una esperanza renovada, y por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente consciente de lo que sucedía a su alrededor. La última hoja, la que había resistido todo el viento y la tormenta, seguía en su lugar, firme e inquebrantable. «Sue», dijo Yancy, su voz aún débil pero llena de una energía inesperada. «Está la hoja todavía allí». Sue, sentada junto a la cama de su amiga, miró hacia la ventana con una sonrisa en los labios. «Sí, Yancy. La última hoja sigue ahí. No se ha caído, sigue firme como siempre». Yancy, con los ojos brillando de emoción, asintió lentamente. «Pensé que cuando esa hoja cayera, yo también me iría con ella. Pero ahora siento que hay algo más por lo que vivir». Sue, con el corazón acelerado, se acercó a su amiga y la abrazó suavemente. «Lo sabes, ¿verdad? Esa hoja no solo te está salvando, Yancy. Te está dando la oportunidad de luchar por ti misma. Tú tienes un propósito, y no lo pierdas». Yancy cerró los ojos por un momento, reflexionando sobre las palabras de Sue. En su mente, la imagen de la hoja persistía, desafiante, como si le estuviera diciendo que había algo más allá de su dolor, algo que la vida aún le ofrecía. El día pasó en una quietud extraña, pero Yancy comenzó a comer un poco más, a hablar con más energía, y a sentirse menos atrapada en su enfermedad. A lo largo de la tarde, incluso pidió que Sue le mostrara algunos de sus lienzos y, con esfuerzo, comenzó a hacer algunos bocetos ligeros. El arte,
que alguna vez había sido una de sus pasiones, ahora parecía ser su ancla, su salvavidas en medio de la tormenta. Por la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar débilmente en el cielo de Nueva York, Sue no pudo evitar pensar en lo que había sucedido esa mañana. La imagen de Berman pintando la última hoja seguía en su mente. No solo había salvado la vida de Yancy, sino que, de alguna manera, también había dejado su huella en el mundo, aunque fuera de la manera más silenciosa posible. Sue sabía que nunca podría olvidarlo. El sacrificio de Berman había sido mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un mundo donde el arte a menudo se medía por el reconocimiento y la fama, Berman había demostrado que el verdadero valor de la creación no siempre está en lo que otros ven, sino en lo que esa creación puede hacer por aquellos que la necesitan. Había pintado una hoja, sí, pero en ese gesto había dado mucho más. Había dado la vida. Sue pasó las horas de la noche trabajando en su propio lienzo, aunque su mente seguía vagando. Al final, cuando el cansancio la alcanzó, se recostó junto a Yancy, quien ya había caído en un sueño profundo, pero tranquilo. La imagen de la última hoja seguía clavada en su mente, pero ahora estaba acompañada por una sensación de paz. Yancy había encontrado una razón para seguir adelante, y eso era todo lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente, Sue salió al pasillo, decidida a dar una vuelta por el vecindario y despejar su mente. Pero al pasar por el estudio de Berman, se detuvo frente a la puerta cerrada. Algo en su interior le dijo que debía entrar. Con una mezcla de tristeza y respeto, Sue abrió la puerta y entró al estudio. La luz tenue del amanecer iluminaba las paredes cubiertas de lienzos y pinturas. Su mirada se posó en la obra de Berman, la pintura de la última hoja. La imagen aún estaba allí, intacta, como un testamento de su sacrificio. Sue se acercó al lienzo, tocando suavemente el borde de la pintura. Algo en su interior le decía que Berman había dejado más que una obra maestra. Había dejado un legado. Y, aunque él ya no estaba allí para verlo, su arte seguiría siendo una parte de su vida. Con una lágrima furtiva cayendo por su mejilla, Sue susurró: «Gracias, Berman». Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el sacrificio de Berman había sido el catalizador para todo lo que había ocurrido. Su vida, la de Yancy, la de todos los que estaban conectados a esa historia, había cambiado para siempre. La última hoja había marcado el principio de una nueva esperanza, una esperanza que ahora florecería, tanto para Yancy como para el mundo que aún no había entendido el verdadero valor de un sacrificio tan profundo. Capítulo 8. El adiós a Berman. El tiempo continuó su curso con la misma indiferencia que siempre había tenido, mientras la vida de Yancy parecía cambiar lentamente, casi imperceptiblemente. La última hoja continuaba ahí, inquebrantable en su rama, y con cada día que pasaba, la joven pintora parecía más fuerte, más llena de vida. El color en sus mejillas volvía poco a poco, y aunque aún estaba lejos de estar completamente recuperada, la sombra de la muerte que se cernía sobre ella comenzaba a desvanecerse. Todo esto era gracias a la última hoja, que, como si fuera un talismán, había logrado lo imposible: darle a Yancy una razón para seguir luchando. Sin embargo, el ambiente del vecindario no parecía haber cambiado. Las hojas seguían cayendo de los árboles, arrastradas por el viento, y la ciudad, tan llena de vida, parecía seguir su curso normal. Pero algo había quedado atrás, algo que Sue sentía con una creciente inquietud. Aunque el rostro de Yancy mostraba una esperanza renovada, Sue no podía dejar de pensar en lo que había sucedido detrás de todo esto. Lo que Berman había hecho, ese sacrificio, seguía resonando en su corazón. Una tarde, después de varias semanas de convalecencia, Yancy ya había regresado casi por completo a su actividad. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la última hoja, que ya comenzaba a mostrar signos de desgaste. El viento ya no soplaba con tanta fuerza, y el frío parecía haberse suavizado, pero la hoja seguía allí, sin moverse, desafiando las probabilidades. Sue se acercó a su amiga con una sonrisa, pero había algo en su expresión que reflejaba una tristeza profunda. «Yancy», dijo, con la voz ligeramente quebrada, «creo que es hora de que vayamos a ver a Berman». Yancy la miró sorprendida, su rostro aún marcado por el cansancio de la enfermedad. «¿A Berman? ¿Por qué? No hemos hablado con él en semanas». Sue dudó por un momento, pero se armó de valor. «Yancy, Berman no está bien. Creo que es el momento de que sepas todo lo que él hizo por ti».
La joven pintora la miró con el entrecejo fruncido, confusa, pero al ver la seriedad de la expresión de Sue, comenzó a entender que había algo más detrás de todo esto. ¿Qué pasa, Sue? ¿Por qué me hablas así? Sue la tomó de la mano, conduciéndola hacia el pasillo donde Berman solía trabajar. Al principio, Yancy no comprendía, pero al llegar frente a la puerta del estudio, comenzó a sentir un extraño nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Cuando Sue abrió la puerta, el estudio estaba en silencio, con la misma atmósfera creativa que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, al entrar, un olor extraño y húmedo llenó el aire. Las sombras parecían más oscuras que de costumbre, y Berman no estaba allí. Sue avanzó por el estudio, y al fondo, en una pequeña mesa, vio algo que la detuvo en seco. Una pintura, la pintura de la última hoja, estaba sobre la mesa. Pero no era la misma pintura que Berman había hecho en la pared. Esta parecía más vibrante, más llena de vida. Y justo al lado, en la esquina, estaba una pequeña carta, con la letra de Berman. Sue caminó hacia la mesa, sus manos temblando mientras tomaba la carta. La abrió con cuidado, y las palabras escritas en ella le causaron un dolor profundo. Berman había dejado un mensaje, una última confesión. Querida Sue, si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que he hecho. Mi vida nunca fue grande, nunca fue reconocida. Pero vi la esperanza en los ojos de Yancy, y supe que debía hacer algo, aunque mi tiempo ya había pasado. Pinté esa hoja no solo para ella, sino para mí mismo. Era mi último acto de creación, y, aunque nunca fui un gran pintor, me siento feliz de que haya servido para algo tan importante. No espero que lo entiendas ahora, pero algún día sabrás que la vida, en su forma más pura, es un acto de sacrificio. Con cariño. Berman. Sue cayó de rodillas junto a la mesa, con la carta en sus manos, incapaz de contener las lágrimas. Berman había hecho algo increíblemente valiente, algo que jamás podría haber imaginado. No solo había arriesgado su vida por la vida de Yancy, sino que había dado lo mejor de sí mismo en su último acto, un acto lleno de amor, sacrificio y desesperación. Yancy, que había seguido a Sue hasta el estudio, miraba a su alrededor con los ojos llenos de confusión. Sue, ¿qué está pasando? Sue se levantó lentamente, con el rostro empapado en lágrimas. Yancy. Berman no está aquí porque... Él murió. Anoche, después de pintar la última hoja, contrajo una fiebre muy fuerte. Nunca se recuperó. Yancy dio un paso atrás, como si el peso de la revelación fuera demasiado para ella. ¿Él murió? Por mí. Sue asintió con tristeza. Sí, Yancy. Berman hizo un sacrificio para salvarte. Lo que viste en la ventana no era una hoja real. Era su pintura, y la pintó bajo una tormenta, con el viento azotándolo, para que tú pudieras vivir. Las palabras de Sue parecían perforar el aire, y Yancy, de repente, se sintió abrumada por la culpa y la gratitud. No puedo creerlo. No puedo creer que haya hecho eso por mí. ¿Por qué lo hizo? Yo no lo merecía. Sue la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho. Sí lo merecías, Yancy. Todos lo merecemos. A veces, la vida nos da cosas inesperadas, y Berman te dio su último regalo. Su arte, su vida, todo para ti. Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Yancy mientras abrazaba a Sue. En ese momento, las dos sabían que nunca podrían olvidar lo que Berman había hecho. Su sacrificio no solo había salvado una vida, sino que había dejado un legado mucho más grande. La belleza de un sacrificio desinteresado, hecho con amor y humildad, algo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían borrar. Capítulo 9. Un legado eterno. El amanecer de ese día comenzó de una manera diferente. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas del pequeño apartamento de Sue y Yancy, bañando el espacio en una luz cálida y dorada. Pero la paz que se respiraba en la habitación no podía ocultar la melancolía que se había instalado en sus corazones. Berman había partido, dejando atrás un vacío que nadie podría llenar, pero también dejando una huella imborrable en sus vidas. Las palabras de Berman seguían resonando en la mente de Sue, mientras observaba a Yancy, que comenzaba a levantarse de la cama. Aunque aún estaba débil, su expresión era diferente. Ya no había una sombra de desesperanza en su rostro, solo una tranquilidad renovada. La última hoja seguía allí, en la ventana,
tan firme y decidida como siempre, pero para Yancy, ya no era solo una hoja. Era un símbolo de vida, de sacrificio, de amor. ¿Sue? Preguntó Yancy, mirando hacia la ventana. La hoja sigue ahí. Y yo también quiero seguir. Sue se acercó a su amiga, sonriendo con dulzura mientras le acariciaba el cabello. Lo sé, Yancy. Lo sé. Estás aquí para quedarte. Yancy, con lágrimas en los ojos, asintió. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Ni a ti, ni a Berman. Él dio todo por mí. Sue la miró con un suspiro profundo. No solo por ti, Yancy. Él hizo eso por el arte. Y por el amor. Era un hombre duro, pero con un corazón más grande de lo que cualquiera habría imaginado. Él lo hizo por ti, pero también por él mismo. Era su última obra, su último sacrificio. Y ahora, la vida sigue. Las dos amigas permanecieron en silencio por un momento, compartiendo esa sensación de profunda gratitud y tristeza al mismo tiempo. El sacrificio de Berman no solo había salvado una vida, sino que también les había enseñado algo invaluable: la verdadera naturaleza del arte, el sacrificio y el amor incondicional. Esa tarde, mientras Yancy descansaba en la cama, Sue decidió que debía hacer algo para honrar a Berman. Aunque no sabía si la gente en el vecindario conocería su historia, Sue entendía que el legado de Berman debía ser reconocido. Necesitaba compartir su historia, su sacrificio, para que el mundo supiera lo que realmente significaba ser un verdadero artista. Con ese pensamiento en mente, Sue se dirigió al estudio de Berman. Sabía que el lugar estaba lleno de sus pinturas y lienzos, muchos de los cuales nunca habrían sido exhibidos o siquiera reconocidos por nadie. Pero Sue sabía que, a pesar de su falta de fama, Berman había dejado algo más que simples obras de arte. Había dejado un ejemplo de humildad y sacrificio, algo que nadie podría robarle. Sue decidió que ese sería su legado. Se acercó al lienzo que Berman había dejado en su estudio, la pintura de la última hoja, y miró detenidamente los detalles. Cada trazo, cada color, parecía estar impregnado con una esencia más profunda. La hoja, tan pequeña y frágil, representaba la fuerza, la lucha y la esperanza. Sue sabía que debía compartir esta obra con el mundo. No solo por Berman, sino por todo lo que representaba. Así que decidió llevar la pintura al pequeño taller de un amigo suyo, un galerista que había conocido en sus años como pintora. Le contó la historia de Berman, de la última hoja y del sacrificio detrás de la pintura. El galerista, al escuchar la historia, se conmovió profundamente y aceptó exhibir la pintura en su galería. La muestra fue un éxito, mucho más de lo que Sue había imaginado. Las personas acudieron a ver la pintura, atraídas por la historia detrás de ella. Algunos no podían comprender completamente el sacrificio, pero la emoción y el impacto de la obra eran innegables. La pintura de Berman, aunque nunca fue una obra de renombre en vida del pintor, ahora estaba siendo apreciada por su verdadero valor, un testamento de lo que realmente significa ser un artista. La historia de Berman y su sacrificio para salvar a Yancy comenzó a ser conocida. La gente del vecindario, al enterarse de lo que había sucedido, se sintió inspirada por la generosidad del viejo pintor. Sue, por su parte, encontró consuelo al ver que, al final, Berman había recibido el reconocimiento que merecía, aunque fuera póstumo. El legado de Berman, su sacrificio y su arte, continuaron viviendo. Mientras tanto, Yancy seguía recuperándose. Su salud mejoró con el tiempo, y aunque las cicatrices emocionales de la enfermedad no desaparecieron, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. La pintura volvió a ser su pasión, y con el apoyo de Sue, comenzó a crear de nuevo. Sabía que no podía olvidar lo que Berman había hecho por ella, pero también entendía que su propia vida debía seguir adelante, honrando el sacrificio de aquel pintor que nunca fue reconocido en vida, pero que dejó una huella imborrable en el mundo. Capítulo 10. La memoria que perdura. Con el paso de los días, la vida en Greenwich Village se fue adaptando a las nuevas circunstancias. El frío del invierno comenzó a ceder paso a la tibieza de la primavera, y las hojas de los árboles, que durante tanto tiempo habían sido un símbolo de muerte para Yancy, ahora se transformaban en una representación de renacimiento y esperanza. Mientras tanto, el legado de Berman seguía vivo en las galerías, donde su última pintura era admirada por quienes llegaban a conocer la historia detrás de ella. Sue, a pesar del dolor que aún sentía por la pérdida de su amigo,
no pudo evitar sentir una profunda gratitud al ver cómo la pintura de Bergman comenzaba a ser apreciada. La historia de la última hoja y el sacrificio que la inspiró se extendió más allá del pequeño vecindario, tocando los corazones de quienes escuchaban de su valentía y de su amor desinteresado. No solo había salvado una vida, sino que había dejado una marca indeleble en el mundo del arte. Yancy, por su parte, estaba comenzando a recuperar su antiguo amor por la pintura. Había pasado semanas enfocada en su recuperación, pero ahora que su salud había mejorado considerablemente, sus pinceles volvían a danzar sobre el lienzo con la misma pasión de antes. Sin embargo, algo había cambiado en su enfoque. Sus obras ya no solo trataban sobre la belleza superficial del mundo que la rodeaba. Ahora, sus pinturas estaban impregnadas de un nuevo sentido de propósito, un homenaje tácito a lo que Bergman había hecho por ella, a la lucha que representaba la última hoja, y al sacrificio más grande que alguien podía hacer. Una tarde, mientras Yancy estaba en su estudio trabajando en un nuevo cuadro, Sue decidió visitar la galería donde la pintura de Bergman se exhibía. Quería ver cómo el legado de su amigo estaba siendo recibido por el mundo, y si su sacrificio estaba siendo realmente comprendido. Al llegar a la galería, Sue se encontró con un pequeño grupo de personas observando la pintura. Sus rostros reflejaban la admiración y el asombro que Bergman nunca vio en vida. Algunos comentaban sobre la técnica del pintor, otros sobre la historia detrás de la pintura, pero todos coincidían en que había algo profundamente conmovedor en esa obra. La última hoja no era solo una pintura, era una lección de vida. Sue se acercó a uno de los visitantes, un hombre mayor que observaba la pintura con lágrimas en los ojos. ¿Le gusta?, le preguntó Sue, con una suave sonrisa. El hombre, alzando la vista, le devolvió la sonrisa. No solo me gusta, señora, me ha tocado profundamente. Nunca he oído una historia tan conmovedora. Este pintor, Bergman, ¿verdad? No puedo creer que alguien pudiera hacer algo tan noble. Sue asintió, con la emoción a flor de piel. Él era un hombre muy especial. Y aunque nunca fue reconocido en vida, su arte y su sacrificio vivirán por siempre. El hombre miró nuevamente la pintura, admirando los detalles. Es increíble cómo una simple hoja puede contener tanta fuerza. Es un recordatorio de la vida, del sacrificio y de la esperanza. Sue se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Era cierto. La pintura de Bergman había trascendido su tiempo, su autor, y se había convertido en un símbolo eterno de lo que significa vivir con valentía y amor. La última hoja ya no era solo un fragmento de arte, era una historia que cambiaba corazones y mentes. Esa tarde, cuando Sue regresó a su apartamento, encontró a Yancy aún trabajando en su cuadro. La joven pintora, con los ojos concentrados en su lienzo, parecía más serena que nunca, como si la tormenta interna que había atravesado finalmente hubiera cesado. Sue, dijo Yancy sin apartar la vista de su pintura, creo que he encontrado mi nuevo estilo. No se trata solo de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Lo que no se puede tocar, pero que está ahí, en algún lugar profundo. Como esa última hoja. Sue la observó, con una mezcla de orgullo y tristeza. Estoy tan feliz de que estés recuperada, Yancy. Y tan orgullosa de ti. Tienes algo en ti que Bergman también tenía. El valor de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Yancy sonrió, dejando caer una pequeña lágrima sobre su lienzo. Creo que es porque él me dio ese valor, Sue. Sin él, no estaría aquí. Y ahora, sé que debo vivir con un propósito, uno que honre su sacrificio. Esa noche, después de cenar juntas, ambas se sentaron junto a la ventana, mirando la última hoja que seguía ahí, firme y segura en su rama. La primavera había llegado, y con ella, nuevas promesas. La hoja, al igual que la vida de Yancy, ya no representaba una huella de muerte, sino una marca de vida que se negaba a rendirse. Sue y Yancy hablaron por horas, compartiendo recuerdos de Bergman, y soñando juntas sobre el futuro. El sacrificio de Bergman seguía siendo el corazón de su vida y su arte. En sus corazones, la última hoja se convirtió en un símbolo que jamás olvidarán. Capítulo 11. El regreso a la vida. La primavera se instalaba definitivamente en el vecindario de Greenwich Village, y con ella llegaron días más cálidos, más luminosos. El aire fresco traía consigo una sensación de renovación, como si el mundo mismo estuviera tomando un respiro después de la larga y fría temporada de invierno. Las calles,
antes desiertas y envueltas en la quietud del frío, se llenaban de vida nuevamente. Los transeúntes caminaban con una energía renovada, los cafés al aire libre comenzaban a llenarse, y los árboles, cuyas ramas se habían desnudado de hojas durante la temporada, comenzaban a brotar de nuevo, verdes y llenos de promesas. Pero para Yancy y Sue, esa renovación iba mucho más allá de la estación. A medida que la primavera avanzaba, también lo hacía la recuperación de Yancy, tanto física como emocionalmente. Ya no era la sombra de sí misma que había estado atrapada en la enfermedad, luchando contra una muerte silenciosa. Ahora, con el tiempo, el sacrificio de Berman seguía vivo en ella, marcando cada uno de sus pasos hacia la sanación. Una tarde, después de varias semanas de trabajo constante en sus pinturas, Yancy decidió que era hora de hacer algo más. Había superado la enfermedad, se había recuperado del cansancio físico, y había encontrado la paz mental que había estado buscando. Pero algo dentro de ella sentía que aún debía hacer más, que su vida necesitaba ser testigo de un cambio más grande, uno que reflejara la magnitud del sacrificio de Berman. Creo que es hora de que regrese a la galería, dijo Yancy a Sue una tarde mientras ambas trabajaban en sus respectivos proyectos. Sue levantó la vista de su lienzo, sorprendida pero complacida. ¿A la galería?, preguntó Sue, con una sonrisa en los labios. ¿Estás segura? Pensé que querías tomarte un poco más de tiempo antes de regresar al público. Yancy asintió con determinación. Sí, quiero volver. Pero no solo a ver las obras de Berman. Quiero llevar algo mío. Algo que represente todo lo que él me dio, todo lo que aprendí de su sacrificio. Sue la observó en silencio por un momento, sorprendida por la profundidad de las palabras de su amiga. Sabía lo que Berman había significado para ella, y ahora veía en Yancy la misma pasión que Berman había tenido en sus últimos días. El sacrificio del pintor, el mismo que había dado a Yancy una razón para vivir, ahora vivía en sus propios pinceles. Eso es maravilloso, Yancy, respondió Sue, con una mezcla de orgullo y emoción. Lo harás. Estoy segura de que el mundo debe ver tu arte, y la historia detrás de él. Berman te dio una oportunidad, y ahora tienes algo que compartir. Algo importante. Después de algunas preparaciones, el día llegó. Yancy, vestida con su mejor ropa y con un aire de confianza renovada, entró en la galería donde la pintura de Berman seguía exhibida. Las luces suaves iluminaban la obra, y los visitantes se detenían a admirarla, como siempre lo hacían. Pero ahora, además de la obra de Berman, Yancy tenía algo nuevo que ofrecer. Sue la acompañaba, sonriendo orgullosa mientras ambas se acercaban al pequeño rincón de la galería que Yancy había elegido para mostrar su trabajo. Su cuadro estaba cuidadosamente enmarcado y colocado junto a la pintura de Berman. La obra de Yancy mostraba una escena de la vida cotidiana. Un pequeño jardín, lleno de flores recién nacidas, con un árbol en el fondo, cuyas ramas estaban rebosantes de hojas. Sin embargo, al pie del árbol, justo en la base de su tronco, había una pequeña figura que se estaba levantando, como si estuviera resucitando de la tierra misma. Es una representación de lo que Berman hizo por mí, explicó Yancy a un pequeño grupo de personas que se acercaron, atraídos por la nueva obra. El árbol es la vida, la flor es el amor y la esperanza, y la figura es la vida resurgiendo después del sacrificio. Los asistentes, conmovidos por la historia detrás de la pintura, comenzaron a admirar la obra, algunos incluso tomando un momento para detenerse y pensar en lo que representaba. La conexión entre la última hoja y la obra de Yancy era innegable. A través de su pintura, ella también estaba compartiendo una historia de sacrificio, de renacimiento, de lo que significa vivir incluso después de la muerte. Sue observó a Yancy desde la distancia, su corazón lleno de emoción. Era increíble cómo su amiga, que había estado tan cerca de perderlo todo, ahora estaba compartiendo algo tan hermoso con el mundo. Había superado su enfermedad, había superado su dolor, y ahora estaba viviendo para honrar a Berman, a través del arte, a través de la vida misma. Al final de la noche, cuando las luces de la galería comenzaron a apagarse y los visitantes se dispersaban, Yancy y Sue se quedaron solas, observando las dos pinturas. La última hoja de Berman seguía allí, inquebrantable, pero ahora, al lado de ella, estaba la obra de Yancy, una nueva vida, una nueva historia que también merecía ser contada. Lo has hecho, Yancy, dijo Sue, con una sonrisa satisfecha. Lo has hecho. Yancy la miró, con una expresión de paz en su rostro. No solo lo he hecho por mí.
Lo he hecho por Berman. Él es la razón de todo esto. Sin su sacrificio, yo no estaría aquí. Sue asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Y ahora, su legado vivirá en tu arte, en tu vida. Eso es lo más hermoso que puedes hacer por él. Capítulo 12. El eco de un sacrificio. Con la llegada del verano, el vecindario de Greenwich Village había experimentado una transformación más. Las calles vibraban con el bullicio de los nuevos visitantes que llegaban a la galería donde Jansi había expuesto su última obra. Su pintura, ahora junto a la de Berman, no solo representaba el resurgimiento de su vida, sino también el renacimiento de una historia que había tocado los corazones de muchos. La gente venía de distintos lugares, atraída no solo por el arte, sino por la conmovedora historia que le daba contexto a esas pinturas. A pesar de la creciente fama de la galería, Jansi mantenía su naturaleza reservada. Aunque se sentía honrada por el reconocimiento, su verdadero consuelo residía en algo más profundo, el sentido de que estaba viviendo con un propósito renovado, uno que no solo incluía el arte, sino el aprendizaje continuo sobre el sacrificio y la esperanza. Al final, no era el aplauso lo que más la importaba, sino el profundo eco del sacrificio de Berman, que resonaba en cada trazo de sus pinceles. Una tarde, después de una exitosa exposición, Sue y Jansi se sentaron juntas en el pequeño apartamento, rodeadas de las sombras alargadas que proyectaba el sol declinante. El sonido suave de las campanas de la iglesia de la esquina marcaba el paso del tiempo. Era un momento tranquilo, un respiro en medio de la constante actividad que llenaba sus días. Sue había estado observando a su amiga por un buen rato, notando el cambio sutil pero importante que se había dado en ella. Jansi ya no era la joven frágil que había mirado a la muerte a los ojos, sino una mujer fuerte, con la mirada fija en el futuro. ¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando?, preguntó Sue, mientras acariciaba una taza de té caliente entre sus manos. Jansi miró hacia el horizonte, donde el cielo teñido de naranja se encontraba con los techos de las casas. Es raro, respondió con una sonrisa. Siento que el mundo me ve de una manera que no había imaginado. Pero al mismo tiempo, todo esto tiene un propósito más grande. No se trata solo de ser conocida como artista, sino de compartir lo que Berman hizo por mí. Sue asintió, comprendiendo las palabras de su amiga. Es como si Berman nunca hubiera dejado de estar presente, ¿verdad? Exactamente, respondió Jansi, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y tristeza. Es como si su sacrificio fuera un eco que sigue resonando en todo lo que hago. Cuando pinto, cuando hablo, cuando miro al mundo, siento que él sigue aquí. Y eso me da fuerza. El silencio se instaló entre ellas por un momento. No hacía falta hablar más para entender lo que ambas sentían. Berman, el viejo pintor gruñón, que en su vida nunca había sido reconocido como merecía, había dejado un legado eterno. Su última obra, La hoja en el árbol, y su sacrificio por Jansi, continuaban vivos, ya no solo en las pinturas, sino en las vidas que tocó. Esa noche, después de una jornada de admiración en la galería, Jansi se encontraba sola en su estudio. La luz de la lámpara sobre su mesa proyectaba sombras alargadas sobre los lienzos que tenía a su alrededor. Con cada pincelada, Jansi sentía que su vida se mezclaba más con la pintura. No era solo arte lo que creaba, era memoria. Su memoria, la memoria de Berman, de la vida y de la muerte. Cada trazo de color que aplicaba sobre el lienzo parecía contar una historia más grande que ella misma. De repente, una idea le vino a la mente, una idea que ya había estado rondando por un tiempo, pero que hasta ese momento no se había atrevido a compartir. Sue murmuró para sí misma, hay algo que quiero hacer. Algo que hable sobre lo que realmente significa el sacrificio. Al día siguiente, Jansi le contó a Sue su nueva visión. Quería crear una serie de pinturas dedicadas a Berman, pero no de la manera en que todos lo pensaban. No serían retratos del hombre, ni representaciones directas de su sacrificio. En cambio, quería capturar la esencia de lo que Berman había representado para ella, la lucha constante, el coraje para seguir adelante, la fuerza que nace del sacrificio, incluso cuando las sombras de la muerte parecen consumirlo todo. Sue, al escuchar la idea, se sintió inspirada y emocionada. Es algo grande, Jansi. Creo que es el proyecto perfecto para lo que estás buscando. Algo que no solo hable de Berman, sino de lo que todos podemos aprender de él. Durante semanas, las dos trabajaron juntas. Jansi sumergida en su serie de pinturas,
cada una más intensa y simbólica que la anterior, y Sue, como siempre, ofreciéndole su apoyo y motivación. El proceso era lento, pero lleno de significado. Cada pintura que Yancy completaba parecía ser una conversación silenciosa con Bergman, un intento de comprender su sacrificio y transmitirlo a través del color, las formas y las texturas. Mientras tanto, la galería seguía siendo un punto de encuentro para los amantes del arte que querían conocer más sobre Bergman y su última hoja. Sue se encargaba de narrar la historia del pintor, sin esconder los detalles de su sacrificio. Poco a poco, el nombre de Bergman fue siendo reconocido, no solo como el hombre que pintó una hoja en un árbol, sino como un artista cuya vida y trabajo, aunque sombríos en su momento, habían dejado una huella profunda en el mundo del arte. El eco de su sacrificio, ahora más que nunca, se sentía en el aire de Greenwich Village. No era solo una historia de muerte, sino una historia de vida, de arte, de amor y de sacrificio. La última hoja no solo había salvado una vida, sino que había cambiado el curso de muchas más. Capítulo 13. La pintura final. A medida que las semanas avanzaban, el proyecto de Yancy seguía tomando forma. Su serie de pinturas sobre Bergman comenzaba a atraer la atención de la comunidad artística, y su obra estaba siendo admirada por su singular capacidad de transmitir algo profundamente humano: el sacrificio, la lucha y la belleza de lo que significa vivir a pesar de todo. Pero, a pesar del reconocimiento que estaba ganando, algo dentro de Yancy le decía que aún le quedaba una pieza final que debía pintar. Una pintura que completara el círculo de su historia. Esa mañana, al levantarse, Yancy se sintió diferente. Había algo en el aire, una ligera vibración de anticipación que no podía ignorar. Algo dentro de ella le decía que el último paso de su proceso artístico debía ser tomado, y que ese paso debía ser representado de una manera especial. Con una determinación tranquila, Yancy comenzó a preparar su estudio. Sacó un lienzo grande y limpio, lo colocó sobre el caballete, y dejó que su mente vagara por las ideas que ya habían estado rondando en su cabeza durante semanas. Había trabajado en sus pinturas sobre Bergman, pero algo faltaba. Algo que reflejara el corazón del sacrificio, de la vida que se renueva después de la muerte. Sue, que había estado ocupada en otros proyectos, entró en el estudio al escuchar el suave rasgueo de los pinceles sobre el lienzo. Miró a su amiga con una expresión curiosa. ¿Vas a comenzar una nueva pintura?, preguntó, acercándose a verla. Yancy asintió, sin apartar la vista de su lienzo. Sí. Esta será la última pintura de la serie. La pintura que cerrará todo lo que he aprendido. Sue se quedó en silencio, observando cómo Yancy sumergía su pincel en la pintura. Había algo en su expresión que transmitía serenidad, como si estuviera haciendo algo trascendental. Yancy había aprendido a plasmar en el lienzo no solo lo que veía, sino lo que sentía, lo que había experimentado. Después de un rato, Sue se sentó en una silla cercana, observando en silencio el proceso de su amiga. Las horas pasaban, y las pinceladas de Yancy se volvían más seguras, más decididas. No era una pintura de desesperación, ni de tristeza. Era una pintura que hablaba de vida, de esperanza y de sacrificio. En el centro del lienzo, un árbol comenzaba a tomar forma, pero no un árbol cualquiera. Era un árbol que, a pesar de estar marcado por el paso del tiempo, seguía en pie. Sus ramas, aunque visibles como parte de un árbol antiguo, estaban llenas de nuevas hojas, frescas y verdes. Es como si la vida naciera de nuevo, dijo Sue en voz baja, observando el trabajo de su amiga. Yancy miró a Sue y sonrió suavemente. Exactamente. Este árbol representa lo que Bergman hizo por mí. La hoja que nunca cayó, la esperanza que nunca murió. Quiero que este árbol sea un símbolo de lo que significa seguir adelante, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Sue se acercó más al lienzo, con los ojos brillando de admiración. Es perfecto, Yancy. No solo es un árbol, es la vida misma. Yancy asintió, sus ojos fijos en el árbol que estaba creando. Este es mi agradecimiento, Sue. Este es mi tributo a Bergman. Su sacrificio hizo que yo volviera a vivir, y quiero que todos lo vean, que todos lo entiendan. La pintura continuó tomando forma durante los siguientes días. Cada pincelada era más precisa, más llena de emoción. Al final, cuando el árbol estuvo completamente terminado, Yancy retrocedió y observó su obra. Había algo profundamente conmovedor en el árbol que había creado. No era solo un símbolo de esperanza,
sino también de la vida que persistía a pesar de las adversidades. El árbol tenía una fuerza indescriptible. Cada hoja, cada rama parecía decir una historia de resistencia, de sacrificio y de renacimiento. Y, al pie del árbol, había una pequeña figura, ligeramente difusa, como si estuviera emergiendo de la sombra hacia la luz. No era una figura clara, sino una representación sutil de la vida que brotaba del sacrificio, como la figura de Bergman, que aún seguía viva en su memoria y su arte. Una vez que la pintura estuvo terminada, Yancy se alejó del lienzo y observó su obra con un profundo sentimiento de satisfacción. «Creo que ya está», dijo en voz baja. «Es mi forma de decir adiós, pero también de dar las gracias. Gracias por todo». Sue la miró y no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que para Yancy, esta pintura representaba el cierre de un capítulo, pero también el inicio de uno nuevo. Era la forma de Yancy de seguir adelante, de vivir con el legado de Bergman y de encontrar su propio camino en el arte y en la vida. «Es una obra maravillosa, Yancy. Es un tributo que Bergman nunca verá, pero que vivirá a través de ti, en cada pincelada, en cada trazo de color», dijo Sue con voz suave. Yancy miró a Sue y asintió. «Sí. Y espero que, algún día, alguien vea esta pintura y entienda lo que Bergman hizo por mí. Y que, de alguna manera, su sacrificio inspire a otros a seguir adelante, como me inspiró a mí». Las dos amigas permanecieron en silencio por un momento, observando el cuadro. En el aire flotaba una sensación de paz, como si el sacrificio de Bergman hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. La última hoja, aunque ya no estaba físicamente en el árbol, seguía viva, en cada trazo de color, en cada obra de arte, en cada corazón que tocaba la historia. Capítulo 14. La exposición final. La última semana de verano llegó rápidamente, trayendo consigo una mezcla de emociones en el aire. Los días eran cálidos, pero la atmósfera se cargaba de una ligera nostalgia mientras las primeras señales del otoño comenzaban a asomarse. El tiempo había pasado volando, y lo que comenzó como un proyecto personal para Yancy se había convertido en algo mucho más grande. Una serie de obras que representaban la vida, la muerte y, por supuesto, el sacrificio que había dado sentido a todo lo que ella había experimentado. La serie de pinturas sobre Bergman, ahora completa, estaba lista para ser presentada al mundo. Yancy sentía que había llegado el momento adecuado para exponerlas oficialmente. Sabía que era el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de otro, un ciclo que sería vivido a través de su arte. Sue, siempre a su lado, la había acompañado en cada paso del proceso. Había sido testigo de la transformación de Yancy desde la joven debilitada por la enfermedad hasta la mujer fuerte y decidida que se encontraba frente a un nuevo capítulo de su vida. La galería, donde habían expuesto tantas veces, ahora recibiría una nueva exhibición, una que no solo celebraba el arte, sino también la vida y el sacrificio. El día de la exposición llegó con una sensación de solemne excitación. La galería estaba decorada con las pinturas de Yancy, cada una más conmovedora que la anterior. La pieza central, la obra que cerraba su serie, estaba en el lugar más destacado. El árbol resurgido, lleno de vida, con sus hojas verdes, seguía siendo el símbolo de la esperanza renovada, de la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede encontrar una manera de continuar. A medida que los visitantes comenzaron a llegar, Yancy se sintió extrañamente tranquila. El nerviosismo que había sentido en exposiciones anteriores no estaba allí. Esta vez, lo que sentía era una profunda sensación de satisfacción. Sabía que estaba compartiendo algo genuino, algo que venía directamente de su corazón. Las personas que entraban a la galería se detenían, maravilladas por el poder de las pinturas. Algunas de ellas se acercaban a Yancy para felicitarla, pero también para preguntar más sobre la historia detrás de la obra. Sue, que se encargaba de responder a muchas de estas preguntas, no dejaba de hablar sobre el sacrificio de Bergman, de cómo su acción había salvado a Yancy, pero también cómo esa misma acción había dado vida a una obra de arte que ahora podía tocar a otras personas. «Es más que arte», dijo Sue a uno de los visitantes mientras señalaba la pintura del árbol. «Es la historia de un hombre que dio todo lo que tenía por alguien más. Esa pintura, en su esencia, habla del sacrificio más puro». La noche fue avanzando, y con ella, la emoción de Yancy comenzó a crecer. Cada conversación que tenía con los asistentes le daba más razones para sentir que lo que había hecho tenía un propósito mayor. El sacrificio de Bergman, que había sido tan invisible en su momento,
ahora estaba siendo reconocido. La obra de Bergman y la de Yancey, aunque distintas en muchos aspectos, compartían un mismo mensaje: la vida es frágil, pero la esperanza siempre puede encontrar su lugar. A lo largo de la noche, Yancey notó que muchas personas se acercaban a la pintura que ella había creado, la última del ciclo. Sus ojos se llenaban de emoción al ver el árbol renacido, la figura emergiendo de la sombra, como un símbolo de la vida que regresa después de la muerte. «Es una obra impresionante», le dijo un visitante mayor, de cabello gris, con una expresión que reflejaba una profunda reflexión. «Tiene algo que toca el alma». Es como si Bergman estuviera mirando todo esto desde algún lugar, satisfecho de saber que su sacrificio fue tan significativo. Yancey sonrió suavemente, agradecida por esas palabras. «Eso es exactamente lo que espero. Que la gente vea lo que él hizo, y lo entienda. Que su sacrificio no fue en vano». Mientras la noche llegaba a su fin, Sue y Yancey se retiraron a un rincón tranquilo de la galería, lejos del bullicio de los visitantes. A pesar de la calma, un sentimiento de satisfacción envolvía a ambas. Habían logrado algo más grande que una simple exposición. Habían dado vida a una historia de sacrificio, amor y esperanza, que ahora formaba parte de la memoria colectiva de todos aquellos que habían sido tocados por su arte. «Lo hemos logrado», Yancey, dijo Sue, mirando a su amiga con orgullo. «Bergman está aquí, en cada uno de estos cuadros. Lo que has creado es más que arte. Es una memoria viva». Yancey asintió lentamente. «Lo sé, Sue. Lo sé. Y esa memoria vivirá por siempre, no solo en los cuadros, sino en cada persona que la vea». Ambas se quedaron en silencio por un momento, observando la galería. El ambiente estaba lleno de murmullos y risas lejanas, pero para ellas, ese silencio era suficiente. Era un silencio de satisfacción, de reconocimiento y, lo más importante, de gratitud. En esa quietud, en ese momento que parecía congelado en el tiempo, Yancey comprendió que, aunque la historia de Bergman había llegado a su fin, su legado seguiría vivo en su arte, en su vida y en los corazones de quienes habían sido tocados por su sacrificio. El árbol, aunque nunca pudo ver las hojas que él mismo había salvado, seguiría creciendo, eterno y firme, en la memoria de todos. Capítulo 15. El legado de una hoja. La exposición final de Yancey fue un éxito rotundo. La galería estuvo llena durante toda la noche, y las palabras de admiración que recibió por su serie de pinturas, sobre todo por la obra central del árbol renacido, la dejaron sin aliento. Pero más allá de las felicitaciones y el reconocimiento, Yancey sentía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía medir con palabras ni con la cantidad de visitantes que había tenido. Era una sensación de cierre, de que finalmente había hecho justicia al sacrificio de Bergman. Mientras la última persona se despedía y las luces de la galería comenzaban a apagarse, Yancey y Sue se quedaron solas, observando las pinturas una vez más. En la quietud del lugar, la emoción de todo lo vivido comenzaba a tomar forma. Sue se acercó a su amiga, quien se encontraba mirando fijamente su última pintura, el árbol con sus hojas verdes, tan lleno de vida. «¿Te sientes bien?», preguntó Sue, con una suave sonrisa en los labios. Yancey asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. «Sí. Pero también siento que algo ha cambiado por completo. Esta exposición, este proceso, no ha sido solo sobre el arte. Ha sido sobre comprender lo que realmente significa vivir». Sue se quedó en silencio, comprendiendo exactamente lo que quería decir. La vida de Yancey, su lucha con la enfermedad y su recuperación, había sido solo una parte de la historia. El sacrificio de Bergman, que parecía una tragedia en su momento, ahora se había convertido en la chispa que había transformado todo. «La última hoja», dijo Yancey, mirando la pintura del árbol. «Nunca se cayó. Y nunca se caerá. Como él, como su sacrificio, permanecerá aquí, en cada uno de estos cuadros. Él sigue viviendo». Sue sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de su amiga. El sacrificio de Bergman, que una vez había sido un acto aislado, ahora había trascendido, convirtiéndose en una pieza vital en la vida de todos los que conocieron su historia. «¿Sabes qué?», dijo Sue, con una sonrisa tierna. «Creo que Bergman siempre tuvo un propósito que ni él mismo entendía. Tal vez no llegó a ser famoso en su vida, pero hoy, gracias a ti, su sacrificio es más grande que cualquier obra que haya pintado en su carrera». Yancey volvió a mirar la pintura, sus ojos llenos de gratitud.
Sí, Sue. Es como si él hubiera sabido lo que hacía, sin saberlo. Como si su última acción tuviera más significado que todo lo que había hecho antes. Ahora su sacrificio es algo eterno, algo que no solo vive en mi recuerdo, sino en cada persona que vea este árbol, en cada persona que escuche nuestra historia. Ambas permanecieron allí por un momento más, rodeadas de silencio, mientras las luces de la galería brillaban tenuemente a su alrededor. La noche estaba por terminar, y con ella, una etapa en la vida de Yancy se cerraba. Pero su arte, el sacrificio de Bergman, y la historia que habían tejido juntas, vivirían para siempre. Al día siguiente, Yancy se despertó temprano, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. A pesar de la calma que sentía, había una nueva energía en su interior, algo que la impulsaba a seguir adelante, a no detenerse. Las pinturas sobre Bergman, aunque habían sido el cierre de un capítulo, se habían convertido en el comienzo de algo aún mayor. Sabía que debía seguir creando, seguir pintando. La inspiración que había surgido del sacrificio de Bergman la había tocado de una manera tan profunda que no podía dejar de crear. Sue, que había sido testigo de cada paso de su amiga, entendió perfectamente lo que estaba pasando. «Estás lista para el siguiente paso, ¿verdad?», le dijo mientras preparaban su desayuno. «Sí», respondió Yancy, con una sonrisa tranquila. «No sé qué vendrá, pero sé que será algo importante. Lo que Bergman hizo por mí ha cambiado mi vida, y quiero compartir eso con el mundo. No solo a través de estas pinturas, sino a través de lo que haga de aquí en adelante». La vida de Yancy había dado un giro completo. Había dejado de ser una joven que había perdido la esperanza, para convertirse en una artista que entendía el verdadero significado de la vida, el sacrificio y el amor. Bergman, aunque ya no estaba físicamente en su vida, seguía presente en cada pincelada, en cada idea que surgía en su mente, en cada obra que creaba. Pasaron los meses, y la serie de pinturas de Yancy continuó ganando reconocimiento. La gente acudía a la galería no solo por la belleza de las obras, sino por la profunda conexión emocional que se sentía en cada uno de los lienzos. Yancy no solo era una artista talentosa, era una narradora de historias que tocaban el alma. Y, a través de su arte, la historia de Bergman se mantenía viva, un legado de sacrificio, de amor incondicional, que resonaba en los corazones de todos aquellos que se acercaban a sus pinturas. Mientras tanto, el árbol, el símbolo del sacrificio, seguía presente en su vida, no solo como una pintura, sino como una lección diaria. Yancy nunca olvidó lo que Bergman hizo por ella, y cada vez que miraba su obra, sentía una profunda gratitud. El árbol, lleno de hojas verdes, nunca dejaría de ser un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra una forma de seguir adelante. Este capítulo marca el final de la historia de Yancy, pero el principio de un legado eterno. Bergman, aunque nunca fue reconocido durante su vida, ahora vive a través del sacrificio que hizo. La última hoja, aunque simbólica, representa una verdad universal. El sacrificio verdadero tiene el poder de transformar vidas. Y así concluimos la última hoja. Si te ha conmovido esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de los audiolibros.